Se acercan las elecciones de 2026 en Perú y, a ver, se perfila una auténtica batalla de ideas. Y en el centro de todo, una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo se van a pagar los impuestos? Que sí, que puede que no suene a lo más emocionante del mundo, pero cuidado, porque la respuesta va a definir el futuro de la economía del país. Y lo que es más importante, el dinero que queda en el bolsillo a final de mes. Así que vamos a desgranar las propuestas que ya están sobre la mesa. Y es que al final todo se reduce a esta gran pregunta. ¿Qué son los impuestos? ¿Un lastre que frena a las empresas y nos impide ahorrar? ¿O por otro lado, son la gasolina que mueve el motor del progreso, lo que paga hospitales, carreteras, colegios? Es que cada propuesta que vamos a ver se posiciona claramente en un lado o en otro de esta balanza. No hay término medio. Vale, antes de meternos de lleno en las diferencias, que las hay, y muchas, vamos a empezar por lo que une. Porque sí, hay un punto en el que casi todos los partidos, da igual el color, están de acuerdo. Y es que hay que atajar la informalidad económica. Es sin duda el gran reto de Perú ahora mismo. Y para meternos en este tema, hay una palabra que va a salir todo el rato. MIPES. ¿Qué es esto? Bueno, es el acrónimo de micro y pequeñas empresas. Quedémonos con esto porque las vamos a oír mencionar sin parar. Son, literalmente, el corazón de la economía peruana. Y claro, el foco de casi todos los planes para formalizar la economía. Pues sí, es así. Da igual a quien se le pregunte, desde la izquierda más pura a la derecha más conservadora. Todos están convencidos de que para tener una economía más fuerte, más justa, hay que meter en el sistema a millones de pequeños negocios y trabajadores autónomos. El debate, por lo tanto, no es si hay que hacerlo o no. La verdadera pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Y ese cómo? Bueno, suele seguir una especie de receta de 3 pasos, que es la que estamos viendo. Lo primero, simplificar las cosas. O sea, que dar de alta un negocio sea algo rápido, fácil, sin 1000 papeleos. Lo segundo, incentivar. Dar alguna ventaja fiscal al principio, ¿no? Como un pequeño colchón para que el salto a lo formal no duela tanto. Y tercero, y muy importante, apoyar. Ofrecer formación, recursos, para que esos negocios no solo sean formales, sino que de verdad puedan crecer y prosperar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos maneras de ver cómo lograrlo. Por un lado está la filosofía de simplificación y apoyo. La idea aquí es, vamos a quitar trabas. Partidos como Progresemos o Avanza País hablan, por ejemplo, de ventanillas únicas digitales. Todo fácil. Pero luego está el otro camino, el de los incentivos y amnistía. Esto es más bien usar la zanahoria, atraer a los informales con premios. Aquí partidos como Somos Perú y Fuerza Popular proponen cosas como créditos fiscales o incluso, ojo, perdonar deudas antiguas. Muy bien, pues se acabó el consenso. Ahora entramos de lleno en el primer gran campo de batalla, los impuestos de las empresas. Aquí la pregunta es directa. ¿Pagan todas lo mismo y ya está? ¿O las más grandes tienen que arrimar más el hombro? Para entender bien de qué va el debate, tenemos que saber cómo funciona ahora. Y es simple. En Perú hay un impuesto fijo para las empresas del 29,5%. ¿Punto? ¿Qué significa esto? Pues que una tiendita de barrio paga el mismísimo porcentaje sobre sus ganancias que una multinacional minera gigante. Es un sistema de café para todos, una talla única que, claro, no le sirve a todo el mundo igual. Y claro, frente a ese modelo de talla única, aparece una alternativa muy clara, un sistema progresivo. El Partido Morado, por ejemplo, tiene una de las propuestas más trabajadas en este sentido. La idea es sencilla. El impuesto que pagas depende de lo que vendes. Una microempresa, por ejemplo, pasaría de pagar casi un 30% a pagar solo un 15%, la mitad. Pero claro, una gran corporación que factura millones, pues su tipo subiría al 31% o incluso más. La lógica es, quien más gana, más paga. Simple. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿verdad? La primera barra es el sistema de ahora, 29,5% para todo el mundo, sin distinción. La propuesta progresiva, en cambio, es totalmente diferente. La barra de los pequeños se desploma, mientras que la de los más grandes sube un poquito. El objetivo es evidente, quitarle peso de encima a los que están empezando y pedir un esfuerzo extra a los que, en teoría, pueden permitírselo. Y ojo que esta no es una idea de un solo partido. Alianza para el Progreso, por ejemplo, también defiende un sistema progresivo para las empresas. Esto ya nos dice que hay una corriente de pensamiento económico que va en esa dirección. La filosofía de fondo, al final, es la misma, que los impuestos se adapten como un guante al tamaño y a la fuerza de cada empresa. Bueno, dejamos a un lado las empresas y nos centramos ahora en las personas. ¿Cómo nos afecta todo esto al bolsillo? Aquí el gran debate es ¿qué es mejor? ¿Poner impuestos a lo que se gana, al sueldo, o a lo que se compra cada día en las tiendas? A ver, para entender una de las propuestas más importantes, tenemos que hablar del IGV. Es el Impuesto General a las Ventas. Para que nos entendamos todos, es como el IVA. Ahora mismo está en un 18% y se aplica a casi todo lo que compramos. Es ese pellizco que encarece el precio final de las cosas.
Pues siguiendo esa misma lógica de progresividad, el Partido Morado también quiere cambiar el impuesto sobre la renta de las personas. La idea es crear más escalones. Por ejemplo, con su plan, si alguien gana hasta 3.000 soles al mes, no pagaría nada de impuesto sobre la renta, cero. Pero a medida que el sueldo sube, el porcentaje que se paga va aumentando por tramos, hasta llegar a un 40% para los salarios más altos. Y aquí tenemos el choque de trenes. Dos filosofías totalmente opuestas. Por un lado, la progresividad sobre la renta. Quien más gana, más paga. Fácil. Por otro lado, una idea totalmente distinta, la del Frente de la Esperanza. Bajar el IGB, el impuesto al consumo, hasta el 10%. Esto no se mete con los sueldos, sino que hace que todo lo que compramos sea más barato para todo el mundo. Dicen que esto ayuda sobre todo a las familias con menos ingresos, porque son las que se gastan casi todo su dinero en el consumo del día a día. Pero bueno, no todos son los grandes debates sobre si el sistema tiene que ser progresivo o no. También hay un montón de propuestas más pequeñas, más específicas y, la verdad, algunas bastante curiosas. Vamos a ver unas cuantas que llaman la atención. Fuerza Popular, por ejemplo, quiere usar los impuestos para algo muy concreto, fomentar el empleo entre generaciones. Proponen dar ventajos fiscales, créditos, a las empresas que contraten a gente joven en su primer curro o a personas mayores que tienen muchísima experiencia. Es una forma de usar los impuestos para que el conocimiento pase de una generación a otra. Y esta es probablemente la propuesta más original que hemos encontrado. Progresemos sugiere dar beneficios en los impuestos municipales a quien adopte una mascota de una protectora. Y todo se gestionaría con una app, la mascota digital. Esto demuestra hasta qué punto se puede usar la política fiscal para casi cualquier cosa, ¿no? Y por último, el buen gobierno se centra en el medio ambiente. Proponen crear impuestos verdes, por ejemplo, un impuesto al carbono, y a la vez quitar las ayudas a los combustibles fósiles. La idea es doble. Por un lado, que contaminar salga más caro. Y por otro, usar ese dinero para financiar proyectos de innovación que sean más respetuosos con el planeta. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué sacamos en claro? Si nos alejamos un poco para ver la foto completa, podemos agrupar todas estas propuestas en tres grandes visiones, tres filosofías económicas que están compitiendo por marcar el rumbo de Perú. La primera visión es la que podríamos llamar simplificación radical. Aquí están partidos como Somos Perú o Progresemos. Su obsesión es una: hacer que el sistema sea tan fácil que ser formal sea lo más lógico. La segunda visión es la de la progresividad mejorada, liderada por partidos como el Partido Morado o Alianza para el Progreso. Buscan un sistema más justo donde la balanza se incline y los que más tienen, pues más aporten. Y la tercera es la de los incentivos dirigidos. Partidos como Fuerza Popular o Avanza País ven los impuestos como una herramienta de precisión, como un bisturí para premiar o castigar ciertos comportamientos. Así que, con las elecciones en el horizonte, la pregunta final va mucho más allá de los números y los porcentajes. En el fondo, es una pregunta sobre valores. ¿Qué se prioriza? ¿Hacerle la vida más fácil al que quiere emprender? ¿Buscar una mayor justicia social a través de la redistribución? ¿O usar los impuestos para moldear la sociedad que se quiere? La respuesta a esa pregunta, esa visión que gane, será la que escriba el próximo capítulo de La economía de Perú.